Cómo se convirtió en un foco de disputa entre potencias una Costa Dorada, hemos ido a Japón y a Rusia en búsqueda de archivos para descifrar el enigma de cómo una pequeña aldea pesquera pasó a ser una gran metrópoli. Cada invierno, la costa de 500 kilómetros a lo largo del mar de Puhai es bloqueada por el hielo. No obstante, la franja de Lushun a Dalian nunca se congela. ¿Por qué? Hay tranvías y casas de estilo occidental. ¿Está esta ciudad del lejano oriente en búsqueda de un estilo europeo? ¿Por qué Dalian ha estructurado una configuración radial que parte de una plaza? Para más detalles, siga con nosotros en Así es China. Como es costumbre, cada mañana, al abrir la ventana de su casa en la costa de Dalian, Wang Lu puede ver un portaaviones anclado debajo del edificio de su casa. 几亿中国人中，好像能有这荣幸，天天看到航母，它一点一点从空壳一点一点给它装备起来，到直接首航驶出去演习，真的很感觉到，很骄傲。 China ha abierto una era de aspiraciones por el mar. ¿Por qué nació en Dalian su primer portaaviones? En una historia de apenas 114 años de la ciudad de Dalian, ¿fue dominada 57 años por extranjeros? Originalmente fue una pequeña aldea pesquera. ¿Cómo pasó a ser un gran puerto internacional en el sureste asiático? ¿Qué trayectoria recorrió durante ese periodo? Nadie había podido responder esas interrogantes con claridad. En 2009, el enigma se reveló paulatinamente. En octubre de 2009, un grupo de recopilación de archivos encabezado por Jiang Youhui, subdirector del Buró de Archivos de Dalian, emprendió un viaje a Rusia con la misión de recopilar archivos. 7 veces en 5 años logró reunir 4.583 antecedentes históricos sobre Dalian. 这是大连的比较成型的辐射状、多核心辐射状的一个规划图。 ¿Por qué miembros de una oficina de archivos local fue al extranjero recorriendo miles de kilómetros para recopilar archivos? Mo Guiyun, directora del Buró de Archivos de Dalian, respondió a este interrogante. 大连由何而建？为何而建？由谁而建？它的这个当时规划和设计的理念是什么？不是我们中国人建的事，是俄罗斯人，是沙俄和日本。 所以要弄明白这段历史，到境外把这段历史档案给它找回来。 Al llegar a Moscú, Jiang Youhui y su comitiva avanzaban a ciegas. Los obstáculos de comunicación y de hábitos originados por la diferencia geográfica y cultural ocasionaron que sus trabajos de recopilación comenzaran por la capacitación básica y la alfabetización. 当时在史书上记载，俄罗斯人开普建设的时候，大连叫什么？叫达里尼。那么达里尼3个字，有的还叫达尔尼。他3个字怎么写？不知道。我们只是用汉字把它写出来了，就告诉当地的一个翻译，让他去查俄文字典，达里尼怎么写。 Dalny significa lejanía. ¿Por qué entonces quería hace 110 años Rusia zarista atravesar el continente euroasiático para buscar su sueño en China? Con el descubrimiento y recolección de fotos antiguas, antecedentes y películas, un puerto que no se congelaba en el lejano oriente y una ciudad llamada Dalny comenzaron a revelar su verdadera fisonomía. Nuestra visita a esta ciudad comienza en el famoso Puente Victoria. Desde hace más de 100 años, este puente es el centro de comunicación más concurrido de Dalian. 那个桥呢，现在叫胜利桥，实际上在那个1902年左右的时候，它叫什么？称为俄罗斯木桥。当时这个胜利桥还是做木桥的。木桥，这个是俄罗斯当年修的时候啊，他特意把这修下沉式。下沉式它有这么几个功能：第一个呢，能够使火车呢非常平稳的进入码头；第二个呢，下沉式使火车进入城市的噪音呢能够
减到最小，实际上起这个隔音板的作用。第三个呢，就是使这个城市呢，火车和行人可以立交起来。 Dalian se construyó por el puerto. Estas son las antiguas fotos sobre la construcción de Dalian recopiladas en Rusia por el Buró de Archivos de Dalian. Los colonialistas hicieron dibujos a su antojo en este papel blanco llamado Chin Niwa y cambios trascendentales en esta pequeña aldea pesquera en Liaonan. Aquí construyeron su paraíso, alejado de su tierra natal europea, abrigando la esperanza por una nueva era y una nueva vida. El autor de la fotografía fue Nikola, supervisor de obras enviado por el Ministerio de Finanzas de Rusia a Dalny. Esta es una escena del día a día en la vida de Nikola y su esposa en Dalian. Lo que nos sorprendió fue que en San Petersburgo estas fotos sobrevivieran el saqueo de las tropas nazi alemanas durante la Segunda Guerra Mundial. Finalmente fueron heredadas por la sobrina e hija adoptiva de Nikola. 我当时听到有这本相册，当时觉得真是一种天意啊，让大连的历史能够得到全貌。所以说我们在言谈、在交流过程中，可能这两个人也受到了我的一些感染。他说这个东西让我给出去，我现在很难，但是我可以把扫描件，所有的扫描件全部给你，真的挺好。 Al recibir la llamada de Wang Lu del otro lado del continente euroasiático, Yang Yaohui se alegró. Justamente fueron estos archivos visuales de primera mano los que hicieron vívida la historia originalmente confusa de hace más de 100 años. 什么叫开港？就是它已经竣工了，它可以投入使用了，但是工程上有些船呢可以进来，所以就搞这么。这是在什么？在祷告。在祷告。祈祷对，跟他们这个很有意思啊，就是女人一定要戴帽，而且要穿裙子，男人一定要脱帽，帽子在手里拿着。 ¿Por qué entonces vinieron los rusos a esta pequeña aldea pesquera en Liaonan? ¿Qué despertó en ellos esta tierra? Este es el escudo nacional de Rusia zarista con un águila de doble cabeza. Los rusos zaristas, que se consideraban descendientes auténticos del Imperio Romano, nunca escondieron sus ambiciones de expansión. Una cabeza del águila miraba al occidente y la otra se dirigía al oriente. El zar Pedro I y Yekaterina II abrieron por separado las salidas al mar Báltico y al mar Negro. Los últimos zares dirigieron su mirada hacia el Pacífico tratando de encontrar un puerto no congelable. Este es un reportaje transmitido el 20 de enero de 2013 por CCTV Noticias. Cada invierno, la costa de 500 kilómetros a lo largo del mar de Puhai es bloqueado por el hielo, pero solo la franja de Lushun a Dalian no se congela. ¿Por qué? 大连冬天的冷，主要就是西伯利亚的寒流，特别是我们这个海湾的对岸有一座山，叫大黑山。西伯利亚的寒流被大黑山一阻挡，那么进入到大连湾的风力就大大的减弱了。那么最主要这个盐度啊也比较高。东北人呐，到了冬季啊，他往往都要忌一点酸菜。 也要腌一点咸菜，对吧？但是酸菜缸呢，就容易冻，而咸菜缸呢就不容易冻，它就是盐度比较高，所以说它就不容易冻。En la oficina de archivos, Yang Yaohui presentó un informe rendido por el entonces vicecónsul en Yantai al Ministerio de Relaciones Exteriores de la Rusia zarista. Hace más de 100 años, los rusos ya habían investigado y sabían claramente por qué no se congelaba el agua profunda de Dalian. 那三河在之初呢，一眼就看中了这个我们的大连湾。他讲，如果我们在辽东半岛拥有一个港口的话，那么它对日本的作战中呢，辽东半岛出海口它是敞开的，它不像釜山港，不像海参崴呢，在日本海之内，它封锁了朝鲜海峡，封锁了对马海峡，那么釜山港的军队和海参崴的军队都成瓮中之鳖了。 En el plano diseñado por los rusos, Dalny sería un ejemplo de su colonia en el lejano oriente y un centro comercial internacional similar a San Francisco, Chicago y Vancouver. «110 años atrás, Lushun era una ciudad moderna, mientras que Dalian era una pequeña aldea pesquera. Aquí es el extremo sur de la península Liaodong.
Un grupo de estudiantes excursionistas en primavera busca la línea divisoria entre el mar Huanghai y el mar de Puohai. Dicen que en los días despejados de verano y otoño se ve claramente una línea divisoria en el mar. El lado en el que hay agua clara es el mar Huanghai y en el que hay agua amarilla el mar de Puohai. Lü Shunkou representa la mitad de la historia moderna en China. La guerra de 1894 a 1895 entre China y Japón, el Tratado de Macuan, la intervención de tres potencias en la devolución de la península Liaotong, el Tratado de Tenencia Luxun y Dalian y la guerra entre Japón y Rusia, así como una serie de importantes acontecimientos de la historia moderna, sucedieron aquí. Dalian había sido transferida 2 veces a 2 potencias, Japón y la Rusia zarista. En 1925, Wen Yituo escribió Luxun y Dalian en sus poemas Cantos de los 7 hijos. ¿Cómo se convirtió en un foco de disputa entre potencias una Costa Dorada? Hemos ido a Japón y a Rusia en búsqueda de archivos para descifrar el enigma de cómo una pequeña aldea pesquera pasó a ser una gran... Cada invierno, la costa de 500 kilómetros a lo largo del mar de Puohai es bloqueada por el hielo. No obstante, la franja de Luxun a Dalian nunca se congela. ¿Por qué? Hay tranvías y casas de estilo occidental. ¿Está esta ciudad del lejano oriente en búsqueda de un estilo europeo? ¿Por qué Dalian ha estructurado una configuración radial que parte de una plaza? Para más detalles, siga con nosotros en Así es China. A 1200 metros al sur del Puente Victoria se encuentra la Plaza Zhongshan, una figura emblemática de Dalian. El canto de las palomas, los niños y las casas antiguas forman un panorama de estilo europeo. Mirando desde lo alto, la Plaza Zhongshan de 213 metros radial hacia todas las direcciones con sus 10 avenidas. Las 10 construcciones emblemáticas corresponden a 10 escenas maravillosas al final de las calles. Una galería escénica de 90 metros de ancho extiende la vista de la gente hasta el Monte Negro en la costa opuesta del Golfo de Dalian. ¿Por qué la ciudad de Dalian configuró una estructura radial a partir de la plaza? Jiang Yaohui, quien analizó los archivos albergando esta hipótesis, trajo de Rusia un plano del diseño inicial de Dalian. Descubrió con sorpresa que era más parecido al tablero de un juego de ajedrez que al de una configuración radial. 那么这张图最大的特点，3条大街作为结构城市的中心，所有的小巷、小街都要通过这条大街才能和外部联系。这是萨赫罗夫设计的吗？萨赫罗夫设计，这是萨赫罗夫的签字，你看。 Este es Sakharov, ingeniero en jefe y primer alcalde del puerto Dalny y de la ciudad, encomendado por el gobierno zarista. Desde hace muchos años fue considerado artífice de la planificación urbana de Dalian. Si bien la planificación de Sakharov emuló un tablero de ajedrez para las calles de la ciudad, ¿cómo pudo ser sustituida por una planificación radial con una plaza en su centro? ¿Quién fue el diseñador de esta última planificación? 萨赫罗夫的规划有致命的弱点，这种棋盘状的规划不适合丘陵地带的地形，沟壑纵横。当时呢，深达20多米的这个深沟啊，这样笔直的道路啊，一个是不美观，第二个是成本非常大，第三个这个是房屋结构很难把它很规范的盖起来。 Este plano de estructura en forma de tablero de ajedrez fue hecho por Sakharov
a puerta cerrada antes de venir a Dalian, pero se vio obligado a hacer uno nuevo al realizar la construcción in situ. Luego de hacer la comparación con las planificaciones de Berlín y París, decidieron estructurar la ciudad con la plaza como centro para construir un París oriental y un baluarte perpetuo de la Rusia zarista en el lejano oriente. Los caminos radiales que se comunican con todas las partes tienen un punto débil, que consiste en cómo distinguir la dirección por medio de las calles complicadas. 它恰恰是在广场设计这些标志性建筑，起到了一个定位的作用。当你看到尼古拉广场，就今天的中山广场中间是一个东正大教堂的时候，你会知道哦，这是一个尼古拉广场。这样的话就辨别方向非常清楚。 Tomando como referencia los archivos correspondientes, Jiang Yaohui restauró el bosquejo de diseño de la iglesia ortodoxa en la Plaza Nicola. Descubrimos con sorpresa que hoy, con el crecimiento demográfico veloz y la congestión vehicular, las calles radiales que estructuran la ciudad con la plaza como centro han podido poner en pleno juego sus ventajas de ser vías eficientes de comunicación sin la necesidad de semáforos, aliviando de esta manera la presión del tráfico de la ciudad. Al mismo tiempo, esta configuración urbana de apertura y de fácil comunicación satisface a los habitantes locales que desean tener enfrente al mar y ver el florecimiento de las flores en la primavera, dando a la ciudad una cualidad abierta y libre por medio de su influencia imperceptible. ¿Quién hizo en forma creativa la primera planificación urbana de Dalian? Un archivo recientemente recogido en Rusia resolvió el enigma. 这份当然非常重要。1903年12月1号，当时的总工程师萨赫罗夫，他颁发了一个证书，颁发给斯克林莫夫斯基的。你看，持证人斯克林莫夫斯基是1899年的5月1号到1904年的1月1号在达里尼工作，非常明确，他是达里尼港口和城市的建设的高级建筑师。在这期间，斯克林莫夫斯基本人或在其直接领导下编制了城市几乎所有的建筑物的设计，并监督这些建设和制定达里尼市城区平面图。 A través de una serie de contactos, la traductora Wang Lu encontró en los sitios web de Polonia al nieto de Skolimowski, quien es un famoso director de cine de Polonia. Afortunadamente, la era de Internet nos ha permitido superar las limitaciones geográficas del continente euroasiático para hacerle una entrevista por video. Jerzy nos informó que su abuelo regresó a Polonia en las postrimerías de su vida, pero murió a consecuencia de un accidente. Tenía 61 años de edad. Luego de ver el plano de la ciudad de Dalian hecho por su abuelo, lo invadió la alegría porque esa fue la ciudad donde nacieron su padre y su tía. Oh, please do that as soon as possible. I can't wait for that. Después del enlace por video de los descendientes de la hermana de su abuelo, el verdadero retrato de su abuelo. Él es el primer diseñador de la planificación urbana de Dalian y quien definió la configuración y la fisonomía de la ciudad. Cuando los colonialistas empujaban a la población de sus colonias al sufrimiento, sus científicos y técnicos cumplieron inconscientemente el papel histórico de ser impulsores del progreso de la colonia. ¿Cómo se convirtió en un foco de disputa entre potencias una Costa Dorada? Hemos ido a Japón y a Rusia en búsqueda de archivos para descifrar el enigma de cómo una pequeña aldea pesquera pasó a ser una gran metrópoli.
Cada invierno, la costa de 500 kilómetros a lo largo del mar de Bohai es bloqueada por el hielo. No obstante, la franja de Luxun a Dalian nunca se congela. ¿Por qué? Hay tranvías y casas de estilo occidental. ¿Está esta ciudad del lejano oriente en búsqueda de un estilo europeo? ¿Por qué Dalian ha estructurado una configuración radial que parte de una plaza? Para más detalles, siga con nosotros en Así es China. Desde 1905 hasta 1945, Dalian fue ocupado por los japoneses hasta el término victorioso de la Guerra Mundial. El viaje de Jiang Yaohui en 2009 a Rusia fue exitoso y pudo encontrar en el archivo de videos y fotografías de Rusia películas del ingreso del ejército soviético a Dalian en 1945. Jiang Yaohui empujó un carro repleto con las copias de las películas, rubricando así el éxito de su visita. Todo parece que ocurrió ayer. El Ejército Rojo de la Unión Soviética entró en la zona urbana de Dalian. Esto muestra que los presos políticos en la cárcel de Japón y Rusia volvieron a ver la luz del día. Asimismo, revela que el ejército soviético fue a rendir homenaje a los caídos de la Rusia zarista durante la guerra ruso-japonesa. 斯大林说：“我们占领辽东半岛，占领旅顺大连，就要报40年前被日俄战争被日本人打败的那一箭之仇。” Después, el ejército soviético mandó tropas al noreste de China y sepultó aquí a sus soldados fallecidos. Entonces se convirtió en el mayor cementerio de soldados soviéticos, el cementerio de los mártires soviéticos de Luxun. Cada año, muchos familiares de los soldados caídos de la antigua Unión Soviética vienen para rendir homenaje o buscar a sus seres queridos que descansan perpetuamente en este lugar. En otro cementerio de los mártires del ejército soviético en la calle Qingyun de Dalian, el vigilante Yi Zheliang, de 76 años de edad, ha montado guardia aquí 18 años. 这是苏联红军的墓，他们是带五角星的。这些烈士啊，都20几岁，很年轻的时候就牺牲在我们中国的国土上。所以说，我看这个墓园。 也有很深厚的感情，就是感谢他们用生命打败了日本帝国主义，不能允许他们再发动侵略战争。 Las colecciones del archivo de Dalian han atraído a Shen Zhihua, especialista en estudios de la Guerra Fría. Lo que busca es el certificado de canje de Luxun y Dalian entre China y la Unión Soviética en 1951. ¿Cómo iba la Unión Soviética a devolver a la ligera Dalian? En diciembre de 1949, Mao Zedong, quien acababa de terminar los asuntos relativos a la fundación de la República Popular China, fue a visitar la Unión Soviética con motivo del cumpleaños de Stalin y para recuperar Luxun y Dalian. Pero ¿cómo fue posible que Stalin, un hombre duro y obstinado, accediera? Inesperadamente, un mes después, Stalin acordó devolver Dalian. Shen Zhihua ofrece una respuesta. 杜鲁门设定一个叫什么叫蝎子战略，我们最重要的任务是不要让共产党中国上了苏联那条船，就是不能让中苏结成同盟。咱把蒋介石卖了就行了。 你把台湾让给中共，毛泽东一定非常高兴，他必然感激美国，感激美国，他就不会跟苏联走到一块儿。啊，杜鲁门说这招高。 Fue la disputa entre Estados Unidos y la Soviética por China lo que benefició a esta última, pero después estalló la Guerra de Corea, lo que hizo que la devolución de Luxun y Dalian se convirtiera en una devolución sin fecha. Fue hasta mayo de 1955 que Leco se retiró de Luxun y Dalian. ¿Por qué sucedió eso? 这是让我们大连档案馆馆藏的中苏友好活动的50年的这个档案。这是赫鲁晓夫1954年来到大连的时候视察的一个照片。这是赫鲁晓夫，这是彭德怀。1954年，赫鲁晓夫呢要把这个旅顺和大连要还给中国，上下都不满意。那么这个时候呢，他就上旅顺来了嘛。
做这些军官的工作。 Sin embargo, después de devolver Liu Xun y Dalian, Khrushchev pensó que efectivamente la Unión Soviética había perdido un punto importante estratégico y militar. En 1958 planteó la idea de establecer una flota conjunta con China y una radio de onda larga. Mao Zedong lo rechazó. Desde entonces, las relaciones bilaterales empeoraron. 从这儿开始，中苏的裂痕就出现了。 就这种政治上的分歧，然后后来越来越大，导致这个意识形态的分歧，意识形态的分歧，再后来导致这个国家利益冲突，最后到珍宝岛打起来。 Hace más de 100 años, el primer barco de Rusia zarista entró en el astillero dando inicio a la industria de astilleros de China. Posteriormente, el primer barco de 10.000 toneladas y el primer portaaviones de la Nueva China se construyeron aquí. Por su experiencia acumulada a lo largo de más de 100 años, no es fortuito que Dalian haya sido el lugar de nacimiento del primer portaaviones de China. Hoy, Jiang Yaohui es invitado por la escuela del partido de la municipalidad de Dalian para contar los éxitos en la investigación del desarrollo de la ciudad de Dalian mediante los archivos. Su obra titulada La construcción e institución de Dalian será editada por la casa editorial de Dalian. Hoy, estos archivos son referencia para la construcción de una urbe moderna internacional, Dalian. Jiang Yaohui tiene una profunda comprensión sobre estos archivos que cubren más de 100 industrias y se remontan a más de 1000 años. 它是一个特殊的收藏品，所以我们保管档案也好，征集档案也好，都是为了什么？都是为利用。说收藏的目的在于什么？在利用。 El silencio invade a tambores y cornetines. Se ha alejado la guerra. El mundo no deja de experimentar cambios. El tiempo pasa velozmente. Todo pasa a convertirse en un pasaje de la historia. Todo excepto los archivos que sirven para relatar las historias de esta ciudad.